A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya nos acompaña Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, a quien le damos la cordial bienvenida. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable, como siempre. Buenos días, José. Vamos a conversar sobre las expectativas económicas al mensaje presidencial del 28 de julio, ¿no? ¿Qué es lo que más reclama la población en materia económica? ¿Qué es lo que más se espera en todo caso? Sí, probablemente la preocupación ahorita de la ciudadanía está una parte en la economía, pero también otra parte importante está en los aspectos mucho más institucionales, mucho más de gobernanza y sobre todo en este tema también de la inseguridad ciudadana, ¿no? Hay 5 cosas claves que nosotros desde el IPE estamos esperando que se puedan transmitir con el mensaje presidencial este domingo. 2 de ellos tienen que ver con esos aspectos un poquito más de institucionalidad y seguridad ciudadana, y 3 de ellos ya más con el ámbito económico, ¿no? Pero cuando uno ve las encuestas recientes que se han hecho, ¿no? Que han sacado diferentes agencias, lo que más reclama ahorita la ciudadanía es el tema de la inseguridad. No, la inseguridad ciudadana, que ahorita los niveles de victimización se encuentran en los niveles más altos de los últimos 4 años, y no solo eso, sino de que además de que existe un mayor porcentaje de la población en el ámbito urbano que está siendo víctimas de delitos, los delitos cada vez son mucho más violentos, ¿no? Hay cada vez más delitos con armas de fuego, hay cada vez también temas de extorsión, sobre todo a micro y pequeños empresarios, por ejemplo, ¿no? Y eso probablemente, digamos, debería ser una línea bastante medular dentro de los discursos o dentro de los anuncios que se deberían hacer dentro del mensaje presidencial, ¿no? Pero cuando uno ya, digamos, aterriza en los otros puntos, ¿no? En las otras prioridades que está esperando la población, lo que encuentra es netamente el tema económico, ¿no? Netamente el tema económico, de que, digamos, efectivamente la economía, probablemente el mensaje se agarre de que el hecho de la economía creció fuerte en el segundo trimestre, ¿no? Probablemente ha crecido ligeramente por encima del 4%, una cifra que no veíamos hace bastante tiempo, y claro, hay, digamos, un indicio de bastante recuperación en algunos sectores y eso está bastante bien, pero todavía esto no se termina de sentir en el bolsillo de la gente, ¿no? Sobre todo porque todavía este crecimiento no se está traduciendo en una mejora de la calidad de los empleos que se generan dentro de la economía, ¿no? Cuando uno revisa las cifras nada más de Lima Metropolitana y las compara en los niveles actuales frente a los niveles que teníamos antes de la pandemia, todavía el subempleo es lo más predominante dentro, digamos, de todos estos nuevos empleos que se han creado a lo largo de los últimos 4 años, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento de la economía, lo que se ha registrado en mayo último, ¿estamos frente a un crecimiento real o un rebote estadístico? Hay un poco de los dos, ¿no? Hay un poco de los dos. Cuando uno ya descuenta la parte estadística vinculada al tema de la pesca industrial, el sector agrícola, el ritmo de crecimiento de la economía está en alrededor de 2.4, 2.5%, lo cual no es una tasa, digamos, tan alta como la que teníamos hace décadas, pero por lo menos representa un punto de mejora comparada a la recesión que tuvimos durante el 2023. Hay un crecimiento, digamos, bastante alentador por el lado, por ejemplo, de los sectores vinculados al consumo, que claramente, digamos, te está mostrando indicios de una recuperación más orgánica de la economía, ¿no? Pero en general, digamos, ese ritmo, sin contar los efectos estadísticos, está más cerca del 2.4, 2.5%, que es, digamos, más o menos como entre 2 a 3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento fuerte que hemos visto por lo menos en los datos de abril y mayo de este año. Ahora, yo quiero volver un poco al tema de la seguridad, porque esto está asociado precisamente a la posibilidad de que el pequeño inversionista o el pequeño empresario pueda generar sus espacios, ¿no?, en el país. Y esto tiene una fuerte contracción cuando somos un país inseguro, ¿no? ¿Cuánto afecta la inseguridad en la inversión o en los emprendimientos en el país? Sí, usualmente, digamos, cuando uno planifica un negocio, uno está pensando más o menos, ya bueno, ¿cuáles van a ser mis costos de producción? ¿No es cierto? ¿Cuáles van a ser los costos en los que voy a incurrir para poder brindar el servicio que quiero brindar o vender los bienes que quiero vender? Claro.
Y ahora actualmente, poco a poco, dentro de estos costos de producción, los costos de protegerme contra el crimen están gradualmente representando una proporción mayor dentro de todos estos genera costos. un sobrecosto. Genera un sobrecosto que finalmente pueden terminarlo trasladando a precios, y si no son tan competitivos, al final los terminan sacando del mercado, ¿no? Porque una cosa es de que uno gaste, digamos, en la inseguridad, en temas de, digamos, protegerse frente a la inseguridad, y otra cosa es de que efectivamente puedas blindarte frente a estos hechos delictivos, ¿no? Pero, digamos, hay momentos en los que, por ejemplo, por más de que uno gaste en temas de seguridad, de vigilancia privada, cámaras, y todo, digamos, estos mecanismos, ¿no? Para tratar de blindarte frente a la inseguridad, uno nunca puede ser, digamos, nunca está exento, ¿no? De temas de extorsión, por ejemplo. Los pequeños empresarios, por ejemplo, ahorita de bastantes distritos de Lima Metropolitana, están siendo víctimas inclusive, por ejemplo, de hechos bastante violentos, ¿no? Este tema, por ejemplo, de reventar bombas afuera de los negocios, no solamente en Lima, sino, por ejemplo, también en Trujillo, ¿no? En la zona norte del país, en lugares donde en teoría se ha declarado, digamos, las zonas en estado de emergencia. Pero esto definitivamente no es una señal que pueda ayudar a recuperar la confianza para que todos los niveles de inversión, micro, pequeño, mediano y grande, puedan recuperarse, porque acá no solamente, digamos, está afectando a un segmento, ¿no? Tenemos el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana también, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, en el caso, por ejemplo, del sector minero, ¿no? Esta concesión, ¿no?, de Minera Poderosa, que recurrentemente viene siendo afectada por estos hechos violentos, ¿no?, vinculados a la minería ilegal, ¿no?, actividades de minería ilegal, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta en realidad de que mientras no solucione, por ejemplo, el tema de inseguridad, va a ser muy poco probable que se puedan recuperar expectativas de tal manera que esto pueda retroalimentar un círculo mucho más virtuoso de inversión, ¿no?, empleo, consumo, ¿no?, y mayor crecimiento. Esto tiene que ver con la inversión, y la inversión se da en función a la generación de confianza. ¿Qué tendría que explicar o dar a conocer la presidenta para generar confianza? Hay algunos elementos que son positivos. El anuncio de Tía María de reactivar el proyecto es una buena noticia. Efectivamente. Hemos conversado con gente que conoce muy de cerca el tema, como la gente de Wood Mackenzie, que nos dice que si se destraba Tía María se pueden destrabar otros proyectos. Pero, ¿qué es lo que falta para generar confianza en el inversionista? Sí, por supuesto. Me parece que, digamos, Tía María ilustra, digamos, el potencial que pueden llegar a tener estos proyectos emblemáticos que constantemente se han venido postergando, retrasando, claro, y que podrían retroalimentar un poco esta mayor confianza del inversionista de que efectivamente se están haciendo algunas cosas positivas en el ámbito económico a nivel, claro, nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos aspectos claves que sí podrían marcar, digamos, la diferencia, que es que se anuncie, digamos, acciones concretas para poder materializar estas mayores adjudicaciones que ha venido haciendo por inversión a lo largo de los últimos, desde el 2023 en adelante, ¿no? Son más de 6.000 millones de dólares en proyectos de asociaciones público-privadas que se han concesionado, que se han adjudicado a lo largo de los últimos 2 años, y que prometer o, digamos, brindar algún tipo de acción concreta que vaya a materializar su ejecución en el más plazo inmediato posible, claramente le puede, digamos, marcar una gran diferencia para el inversionista, ¿no? Pero, digamos, ahí hay que contraponer un poco las expectativas, ¿no? Porque si bien se está adjudicando bastante, por el otro lado, en las asociaciones público-privadas que se están ejecutando actualmente, se siguen teniendo los mismos problemas de siempre, ¿no? El tema de la falta de liberación de predios para que puedan continuar, digamos, con las obras, las disputas que pueden haber entre el gobierno nacional que quiere ejecutar inversiones con los otros niveles de gobierno, que lo hemos visto bastante evidente en el caso, por ejemplo, de la línea 2 del Metro de Lima, con la disputa entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Entonces, si es que se llegaran a superar estos obstáculos institucionales y estas trabas regulatorias que impiden que estos proyectos, digamos, usualmente tengan los ritmos de ejecución que necesitamos, probablemente haya algún indicio mucho más concreto para el inversionista de que el entorno de negocios cada vez se podría estar volviendo más favorable para ejecutar proyectos de inversión de gran envergadura en el Perú. El tema de la remuneración mínima vital, he visto que lo vienen abordando, el propio ministro de Economía y Finanzas no desecha esa posibilidad, el ministro de Trabajo también ha dicho que
si la economía sigue creciendo, hay esa posibilidad del aumento de la remuneración mínima vital. ¿Es conveniente en estas circunstancias? La recuperación económica todavía no tiene una ancha base sobre la cual apoyarse. Y eso, digamos, puede impedir de que muchas empresas puedan absorber este mayor costo, ¿no? Es decir, digamos, si tus ventas no se terminan de recuperar, claramente no hay algún indicio claro de que estas empresas puedan finalmente asumir, digamos, un aumento en la remuneración mínima vital. Y eso, digamos, es particularmente más notorio en el caso de las micro y pequeñas empresas. Ellas son principalmente las que más pagan, digamos, salarios cercanos al salario mínimo, y si les subes esos costos, probablemente entren al incentivo perverso de siempre, ¿no? De contratar fuera de planilla, ¿no? Acordar con el trabajador, bueno, esto ya no te van a estar en planilla, te voy a seguir pagando algo parecido, pero no te puedo, digamos, asumir todo el costo total por el aumento que me están ahorita haciendo, ¿no? Entonces, en toda esa línea, una medida como el salario mínimo, después de un entorno recesivo fuerte como hemos tenido durante el 2023, y que todavía, digamos, estamos saliendo de manera gradual, podría ser, digamos, bastante nocivo para estas empresas, y sobre todo, digamos, considerando que es una medida que beneficia a muy pocas personas a costa, digamos, de mantener todavía al margen a millones de trabajadores en la informalidad, ¿no? De acuerdo a los cálculos que tenemos en el IPE, solo el 2% de los 17 millones de trabajadores que existen en el país se verían beneficiados con una medida de ese tipo, pero todavía vas a mantener a más de 12 millones de personas alejadas, ¿no?, de la posibilidad de contar con acceso a un empleo formal. Ahora, un tema que se maneja con mucha recurrencia en los mensajes presidenciales es citar cifras en relación a la generación de empleo. He generado empleo en tal proyecto, vamos a generar en tales regiones tal número de empleos. Y muchas veces eso no se traduce, porque vivimos en un país lleno de informalidad. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para garantizar un empleo real y que esto llegue? No como una política asistencial, sino con empleos de calidad y con un mejoramiento de la calidad de ingresos. Sí, claro. Hay dos grandes aspectos que pueden influir dentro de este resultado, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con garantizar, digamos, un entorno propicio para que hayan inversiones de gran envergadura, ¿no? Cada $1.000 millones, por ejemplo, de inversiones en infraestructura te pueden llegar a generar entre 20.000 a 30.000 empleos directos e indirectos, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y eso claramente puede ayudar a que se gatillen, digamos, no solo inversiones en ese sector donde se están, digamos, ejecutando estos proyectos, sino también, digamos, por sus encadenamientos siempre ayuda, digamos, como que a que otros sectores comiencen a contratar más trabajadores, y así, digamos, como que se crea un círculo virtuoso, ¿no? Y después también hay otro tema muy crucial que tiene que ver, por ejemplo, con esto, digamos, limitado alcance o un funcionamiento no tan propicio, no tan óptimo de los programas vinculados a la empleabilidad o a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. Hay muchas personas que a lo largo de los últimos 4 o 5 años, primero han sufrido el impacto de la pandemia, ¿no? Sí. Perdieron su trabajo a raíz de la pandemia, se la tuvieron que reingeniar para poder, digamos, mantenerse, salir a flote en el 2021, el 2022 los agarró la incertidumbre política, el 2023 las personas en el norte del país, por ejemplo, muchas personas perdieron bastantes activos productivos, ¿no? Y en este contexto, digamos, conviene siempre tener servicios nacionales de empleabilidad lo suficientemente que se adapten lo suficientemente rápido como para poder ayudar a realocarse, ¿no? Recolocarse, ¿no? Claro. A estas empresas, a estos trabajadores con certificaciones de competencias, ¿no? Capacitaciones, y todos estos vínculos que pueden haber con empresas privadas que sí están generando empleos, ¿no? Y claro, digamos, ese tiene un componente muy importante que también podría ayudar un poco a que las personas que han transitado en estos años de la informalidad puedan ahora poco a poco
transitar hacia empleos formales y más productivos, ¿no? Y a esos dos puntos también se le añade el tema, por ejemplo, de la modernización de la legislación laboral, ¿no? Aquí hay un tema que se está postergando continuamente y tiene que ver con esta necesidad de simplificar la legislación laboral de tal manera que pueda, digamos, ser asumida por las empresas de menor tamaño y aparte también deje de ser, digamos, un dolor de cabeza para las mismas, ¿no? Hay un tema ahí muy, pero muy clave relacionado al hecho de que para muchos trabajadores de muy bajos ingresos, estar en planilla es bastante caro para ellos inclusive, no solamente para el empleador, sino también para ellos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se crea incentivos para la informalidad que la legislación misma, la legislación laboral misma está, digamos, promoviendo, ¿no? Entonces, encontrar esos espacios de mejora para poder, digamos, encontrar leyes laborales cada vez más competitivas que beneficie tanto al trabajador como para la empresa, definitivamente es una ruta que se tiene que comenzar a abordar porque de lo contrario, digamos, no se va a poder corregir estructuralmente este problema, ¿no? Una pregunta final. ¿Estamos pasando del pesimismo a un moderado optimismo? En términos de las proyecciones económicas, probablemente hayan un sesgo relativamente más al alza de lo que teníamos en meses previos, ¿no? Sobre todo porque el rebote de las actividades primarias vinculadas a la pesca industrial y al agro han tenido un desempeño mejor del previsto durante el segundo trimestre del año. Ahora, esto es, digamos, un factor que probablemente no se vaya a repetir en el tercer trimestre. Pero, digamos, hay algunos indicios relativamente favorables para la segunda mitad del año, ¿no? Todo ese tema de estas medidas medias contraproducentes que hipotecan el futuro de la gente, pero que benefician en el corto plazo, ¿no? Con el consumo, ¿no? A través del retiro de AFPs y CTS, puede ayudar bastante para la recuperación en la segunda mitad del año, tanto para la parte de consumo como para la parte de inversión, ¿no? Y este tema de las adjudicaciones también es algo que está reviviendo un poco la confianza en algunos segmentos del tejido empresarial, ¿no? Sobre todo porque no se veían eso hace bastantes años, ¿no? Desde el 2014 que no se registraban niveles de adjudicaciones que superasen por lo menos los 2.000 millones de dólares. Se superó en el 2023 esa cifra y ahora en el 2024 ya se está teniendo, inclusive en lo que va del año, ya se ha superado con creces esa cifra, ¿no? Entonces, hay espacio para ser optimistas, pero si es que se abordan todos estos temas institucionales que nos vienen, digamos, pasando factura, ¿no? Sobre todo, digamos, en estos aspectos, por ejemplo, vinculados a la aprobación de iniciativas legislativas que están incrementando demasiado el presupuesto público, el gasto público, solo en las partidas más rígidas, sobre todo también en estas iniciativas legislativas o estas propuestas de normas que en vez de contener las actividades ilegales la promueven, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que superar, pero tranquilamente el Perú podría tener la capacidad o tiene la oportunidad con estos proyectos, con estos anuncios de inversión que se están dando, de poder sentar las bases de una recuperación mucho más potente en los próximos años, ¿no? Teodoro Crisólogo, como siempre, muy reconocido por acompañarnos aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, José. Igualmente, José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos que poner ya punto final a la presente edición informativa de RCR. Culminamos Radar Económico, que siempre llega gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.